En España, el proceso habitual para renovar los órganos de gobierno de un partido político era el Congreso, el evento que reunía a los delegados o compromisarios que representaban los distintos órganos territoriales o agrupaciones locales del mencionado partido. Era un proceso en el que no solo había que votar al que fuera el presidente o secretario general, también luego había que negociar una ejecutiva, y era un proceso complejo porque si querías que la ejecutiva saliera por un porcentaje del 95% para arriba, tenías que conseguir consensuar a la mayor parte posible de organismos territoriales para que luego no te respondieran con un voto en contra o una abstención. En 1998, el Partido Socialista Obrero Español decidió inaugurar un proceso de primarias. El ambiente era muy especial. Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General. Mi impresión, y tal vez en esto valga algo la experiencia, es que vivimos de nuevo un momento crucial para el Partido Socialista. Don Felipe González y don Alfonso Guerra, que habían sido las caras del Partido Socialista desde la llegada de la democracia, se habían retirado, y no en el mejor ambiente posible. Algunas luchas internas y personales no solo perjudicaron al partido históricamente, sino, y esto es lo fundamental, creo, perjudicaron al proyecto socialista y a España. Y a mí me resulta paradójico que algunos que han estado deshaciendo organización ahora no nos dejen hablar de la organización. Y los varones territoriales se habían puesto de acuerdo en que el sucesor de don Felipe González como secretario general del PSOE debía ser don Joaquín Almunia, que por cierto lo primero que había hecho había sido barrer de la ejecutiva a todos los guerristas, incluyendo a doña Matilde Fernández o al señor Fernández Marugán. Dale, tira para atrás, tira, dale, ahí, dale, una mijita más, dale. ¡Ah! Gracias, Alfonso. Nueva ejecutiva PSOE, se lo carga todo. Don Joaquín Almunia, que quería ser presidente del gobierno, no quería que se le viera únicamente como el que venía después de don Felipe González. Quería demostrar que él podía ser un líder, y para ello convocó las primeras primarias en España. Un socialista, como deben ser los socialistas, con los pies en el suelo, sin miedo a mirar la realidad de cara, y a la vez soy un socialista renovador, que quiero entrar en el siglo XXI con ideas del siglo XXI, no con ideas del siglo XIX. Pero los viejos renovadores, los dinosaurios de la renovación, dicen que a ellos no lo renueva nadie. Pues, en un momento dado se le ocurre a él hacer unas primarias. Bueno, tal como estaba el patio, lo mejor que venía era un poco de tranquilidad, preparar unas elecciones que probablemente íbamos a perder y, digamos, plantearse a medio plazo una salida razonable. Un proceso en el que no se discutía el cargo de secretario general, sino quién sería el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Algo que hasta ese momento siempre había sido el secretario general, que solo había sido don Felipe González, pero aquí ofrecía la posibilidad de disociarlo. Pero para ello necesitaba un rival, y ese rival fue don Josep Borrell. No me presento movido por la vanidad. Ni estáis enfrente de un gochista radical, de un izquierdoso incontrolable. Ahora voy a decir todo lo que no se dice en público, pero se difunde sottovoce. A mí me gusta coger los toros por los cuernos. Y sé perfectamente lo que se dice, aunque no se diga en altavoz. No soy un gochista radical. En ese momento lo que se interpretó es que las primarias en el fondo eran un paripé para reforzar al señor Almunia y que el señor Borrell era simplemente un candidato alternativo para dar juego. Joaquín, dice estar decidido, o sale elegido, o emigra a Pekín. Borrell, se las da a Ivanhoe. Como yo lo que quiero es que ganemos y que haya un gobierno estable de signo distinto al que hay, pues yo estoy apoyando a Joaquín sin antagonizarme con Pepe Borrell, que me parece un tipo magnífico. De hecho, don Miguel Ángel Rodríguez, que entonces era secretario de Estado de Comunicación, dijo que ya estaba escrito que iba a ganar el señor Almunia con un 70% de los votos y que las primarias eran un teatro. Una muestra del gran olfato político del señor Rodríguez. Dejen ya de hablar del aparato y las bases, porque yo no soy David contra Goliat. No soy David contra Goliat, aunque quiero recordarles que David ganó. Y yo soy como soy. Y yo además soy un político, quizás raro, al que no le gusta hablar de sí mismo. Mediáticamente,
el diario El País y su columnista estrella de aquella época, que era don Javier Pradera, hicieron campaña a favor de don Joaquín Almunia. Y en cambio, curiosamente, quienes hacían campaña a favor del señor Borrell eran los medios de la derecha, en especial el diario El Mundo, de don Pedro J. Ramírez, que en aquel momento era el periodista que aparecía saludando en el balcón junto a don José María Aznar. No parecía que ayudara mucho al señor Borrell que el periodista amigo del señor Aznar fuera el que le apoyara. El propio señor Borrell tuvo que hacer un alegato de abstente, Pedro J., de no me apoyes, por favor. Probablemente a los militantes del PSOE tampoco les importaba tanto ni lo que dijera El País del señor Pradera ni El Mundo del señor Ramírez. En contra de lo que piensan gente como el señor Federico Gemelo Santos o el señor Pablo Iglesias, yo pongo muy en duda ese poder omnipotente que dan a los medios de comunicación. Y en aquellas primarias, quien ganó fue don Josep Borrell. Con lo cual, si don Joaquín Almunia quería reforzar su liderazgo, se encontró sin liderazgo y sin voz. Compañeras y compañeros, el vencedor de las primarias ha sido José Borrell. Su triunfo es un gran triunfo y quiero felicitarle calurosa y cariñosamente. Pero ahí empezaba el dilema, porque las primarias de 1998 habían elegido al candidato del PSOE en las elecciones del año 2000, no al secretario general del PSOE, que ese seguía siendo don Joaquín Almunia, que seguía con toda una ejecutiva salida del 34 Congreso y que era lo que habían elegido los compromisarios y delegados de ese Congreso, y de la que dependían todos los órganos competentes, incluyendo el órgano de confección de listas. Y aquí nos encontramos con un problema, porque en los países donde hay primarias se entiende que el que gana las primarias es el caudillo a partir de ese momento, el que, como tiene la legitimidad de que es el único al que ha votado directamente el militante, pues entiende que es el único que está legitimado para hacer y deshacer a su antojo. No se puede mantener la configuración tradicional del partido porque hay papeles nuevos y funciones nuevas a asumir por una figura que ha aparecido, que es la del candidato, que no coincide con el secretario general, pero también hay que evitar una situación que no sepamos administrar. Pero de acuerdo al reglamento del PSOE en aquel momento, la legitimidad para confeccionar las listas seguía estando en la ejecutiva del PSOE. La legitimidad para hacer nombramientos, para designar a los portavoces en comisiones parlamentarias, era de la ejecutiva. Con lo cual, las primarias, lejos de solucionar un problema de liderazgo, había creado una cadena de conflictos. Nos hemos puesto de acuerdo para dar por superada una época complicada de ajustes en los esquemas de dirección del partido y en la consolidación de la figura del candidato a la presidencia del gobierno, de la figura de José Borrell como candidato. A partir de ahora, el secretario general y el candidato les garantizan a los votantes y simpatizantes del Partido Socialista que no volveremos a ser noticia por nada de eso. A pesar de que los señores Borrell y Almunia trataron de escenificar que iban a arreglar sus diferencias, nunca pareció que lo lograran. José Borrell es nuestro candidato y va a ser nuestro candidato en las próximas elecciones generales. Como se decía cuando yo estudiaba Derecho, salvo caso de fuerza mayor. Causas de fuerza mayor que impedirían a Borrell ser candidato. Como por ejemplo, que se muera. 1, 2, 3, responda otra vez. Que se muera. Que haya un maremoto que lo envíe a las islas Fiji. Que haya un maremoto que lo envíe a Pernambuco. Que haya un maretomo que lo envíe a San Petersburgo. Hay que decir que esto no pasó solo a nivel nacional. Aquel mismo 1998 hubo primarias autonómicas y se repitió varias veces ese tipo de dilemas. De hecho, dos de los que ganaron aquellas primarias, el señor don Joan Romero por Valencia y el señor Ángel Duque por Cantabria, dimitieron antes de llegar a las elecciones por entender que no tenían el respaldo para poder hacer y deshacer en las federaciones que teóricamente tenían que liderar. Al señor Duque lo acabaron rescatando, pero el señor Romero acabó hasta yéndose del Partido Socialista. Y más o menos algo parecido le pasó al señor Borrell, que tampoco llegó vivo a las elecciones generales. Por un intento aparente por mi parte de mantenerme en la carrera de fondo, eso afectase negativamente al debate político de la próxima campaña electoral. Por esta razón, he decidido presentar la renuncia como candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno. En política tienes que tener la mandíbula de hierro
no de cristal. Porque claro, al primer puñetazo que te alcancen, se te rompe si la tienes de cristal. Y eso es lo que le pasa. Le hicieron una envolvente allí, que él no tenía ninguna responsabilidad, con unos amigos que eran sinvergüenzas, es verdad, pero vamos, uno el que tiene que responder por sí mismo, no por los amigos que habían hecho unas sinvergonzadas, ¿no? Probablemente he cometido errores de apreciación sobre las personas. Pero también fue decisiva la actitud del Grupo Prisa, que con don Javier Pradera a la cabeza nunca ocultaron sus preferencias por el señor Almunia. Este escándalo salpica inevitablemente al candidato socialista a la presidencia del gobierno. A su conciencia y a su sentido común corresponde decidir ahora si su candidatura a la presidencia del gobierno puede ser o no interpretada por los potenciales votantes socialistas como una muestra más del desprecio con que los profesionales del poder tratan a los electores. ¿Qué pasa? Que desde Prisa le contaban todo lo que tenía que hacer el Partido Socialista. Le doy nombre. Aquí ha habido un tal Javier Pradera, por darle un nombre, que nos dice todos los días lo que tiene que hacer este partido. Y lo curioso es que es así. Cuando yo llegaba al Comité Federal, primero había leído a Pradera para ver que me dijera qué era lo que había que hacer allí, y veía que efectivamente se hacía lo que decía este señor. Fue precisamente el diario El País quien publicó el fraude a Hacienda que habían cometido los que fueran colaboradores del señor Borrell, señores Huguet y Aguiar, tema al que dieron el máximo bombo posible y que fue el que acabó provocando la dimisión. Y que yo sepa, el Grupo Prisa no puede cesar todavía al secretario general del PSOE. Dice Aguiar, Borrell lo acababa de incorporar a su equipo. Y entonces le dije, le conoces mucho, ¡ay, qué gran tipo, no sé cuánto y tal! Te pediría que le dijeras que atendiera las insistentes llamadas de nuestra redacción en Barcelona, y le anticipé así, pero vamos, en plan muy esquemático, la información que llevábamos al día siguiente. Y al otro lado se produjo un silencio, de estos silencios que parecen eternos, aunque duren solamente 5 o 6 segundos, ¿no? Y a partir de ahí, al día siguiente, no sé si fue al día siguiente o 2 días después, volví a comer con Borrell y ya había tomado la decisión de renunciar a su candidatura. El propio señor Borrell había criticado en más de una ocasión que el Grupo Prisa, sobre todo desde el programa satírico Las Noticias de Guiñol, daba una imagen injusta de él. ¿Por qué habría de retirarme? Porque las encuestas me dan perdedor por 10 puntos. Porque percibo el rechazo de mis compañeros. Porque 2 amigos y ex colaboradores míos se ven ante la justicia. Seamos serios. ¿Que yo me voy a ir? ¿A dónde? ¿En qué otro partido me aceptaría? Probablemente he cometido errores de apreciación sobre las personas. Y creo que, insisto, el cumplimiento estricto de la legalidad no basta. Lo peor que pudiera ocurrir, que por un intento aparente por mi parte de mantenerme en la carrera de fondo, eso afectase negativamente al debate político de la próxima campaña electoral y, por tanto, a las perspectivas de victoria de nuestros candidatos. Y por esta razón, he decidido presentar la renuncia como candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno. Buenas tardes. Como nadie me quiere y todos se meten conmigo, pues ahora que se chinchen todos. Me voy con viento fresco, pero tengo la convicción de que mis compañeros, que son tan listos y saben tanto, sabrán buscarse la vida. Muchas gracias por el caso que me hacen hoy, porque ya sabían ustedes lo que iba a decirles. No intenten disimularlo. En realidad, nunca me han querido. Al día siguiente de su dimisión, el diario derechista La Razón, del señor Ansón, lo presentó como un triunfo del felipismo. Y desde el programa El Informal, de la productora Globomedia, que se emitía en Telecinco, se hacían eco del Vox Populi, que tenía claro que el líder de la ejecutiva felipista, don Joaquín Almunia, se iba a convertir en el nuevo líder del PSOE. Hay aspirante. Elegir entre Joaquín Almunia o Almunia, o Joaquín también, supongo que les habrá llevado su tiempo. Pues sí, entre esos 3 candidatos la cosa es complicada. Detente, maléfico. Soy el ganador de las primarias. Por cojones. Honestamente creo que el que tiene más debilidades en este momento es Joaquín Almunia. Tiene un déficit de legitimidad en su candidatura Almunia muy importante. Un déficit de legitimidad que él mismo se procuró al querer revalidar
su condición de secretario general a través de candidato a la presidencia del gobierno a través de unas primarias que perdió. Y a una parte de la generación del PSOE les quedó claro que las primarias no siempre puede ser un método idóneo. Ahora, esto hay que decirlo también, mire, desde que el partido comenzó con las primarias y le dio todo el poder al secretario general, lo ha dicho hoy el secretario de organización, dice aquí el que manda es Pedro Sánchez, no como antes, que mandaban 4, ahora más que manda 1. Mire, la mesa camilla es fundamental en todo, en la cadena en la que usted está, en el hotel donde yo estoy en estos momentos, en todos sitios hace falta una mesa camilla para de vez en cuando hablar las cosas y tratar de entenderse. Y ahora ya no hay mesa camilla, ha desaparecido y ahora las cosas se hacen un poco a lo loco.